Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír. Cuando dice ese el oír y el oír, es un verbo constante. Diga conmigo, un verbo constante. ¿Qué significa eso? Cuando dice que la fe viene, pero es un verbo continuo. Es la palabra, no es constante, es continuo. Diga conmigo, un verbo continuo. Dice, así que la fe es por el oír y el oír. Está diciendo que es algo no de una vez, sino que es algo continuo. El oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero quiero que mire este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. En la NBI este versículo dice: así que la fe viene. ¿La fe qué? Y si la fe viene, también la fe se puede ir. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Pero así como la fe viene, la fe también se puede ir. ¿Cuántos de ustedes ya experimentaron? ¿Cuántos de ustedes pueden hacer memoria y recordar que en un momento de sus vidas usted dice: wow, yo sí que tenía fe en ese momento? ¿Cuántos pueden levantar la mano y recordar algo así? Y usted dice: pero yo tenía fe, pero ahora no tanto. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero la fe se va cuando yo dejo de oír la palabra de Dios. Entonces hay áreas en nuestras vidas que nos cuestan cambiar más que otras. Vamos, lo voy a volver a decir. ¿Cuántos de aquí reconocemos que hay áreas en nuestras vidas que nos cuestan cambiar más que otras? Hay áreas en las que tú cambias y no hay problema. Pero ¿cuántos de ustedes saben que tenemos áreas en las que se convierte en una batalla? En esas áreas que nos cuestan, necesitamos desarrollar más fe. Pero la fe viene por Él. Diga conmigo, el oír. Diga, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír. Hay áreas en nuestra vida donde necesitamos oír más palabra que en otras áreas. ¿Aló? Le voy a dar algunos ejemplos. Yo recuerdo que ministramos hace un par de tiempo a una joven que, aunque ayudaba en la iglesia, servía, había nacido de nuevo, tenía el hábito de mentir. Y usted puede decir: pastor, ¿cómo a alguien que tiene a Cristo en el corazón se le sale una mentira de vez en cuando? Igual como a usted también se le ha salido. ¿Aló? Entonces una persona tiene un mal hábito durante toda la vida, llega a Cristo y la Biblia llama a esa antigua vida, la llama el viejo hombre. En el caso de las mujeres, la vieja mujer, ¿verdad? Entonces hay una vieja mujer o hay un viejo hombre en tu vida que tuvo el hábito de mentir. Y tú llegas a Cristo y naces de nuevo, pero hay momentos en que te cuesta decir la verdad. Entonces yo recuerdo que la mamá habló conmigo, trajo su hija a la oficina, me dice: pastor, mi hija batalla con esto, ¿qué hacemos? Yo le dije: yo sé que es lo que ella necesita. Ella necesita ¿qué? Oír. Y oír una palabra que tenga que ver con hablar la verdad. Entonces yo me di a la tarea de ir a la Biblia y sacarle versículos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Uno de los 10 mandamientos: no mentirás. Otro versículo donde dice que la mentira es del diablo. Jesús le dice un día a los fariseos: el padre de ustedes no es Abraham, es el diablo, porque el diablo miente y ustedes son mentirosos, y los mentirosos no van al reino de Dios. Y versículos que comenzaran a edificar la fe.
Y así poco a poco fue rompiendo el hábito. Entonces la fe viene por él oír la palabra de Dios. Otro ejemplo: si tú batallas con dar excusas, con justificarte, con el orgullo, es muy normal que aunque seas un hijo de Dios, el orgullo quiera visitarte de vez en cuando. El orgullo no nos deja reconocer que nos equivocamos. El orgullo no nos deja reconocer que necesitamos aprender. El orgullo no nos deja reconocer que hay cosas que aprendimos mal. ¿Cuántos reconocen que hay cosas que aprendieron mal? Cuando yo llegué a Cristo, aunque yo fui criado en un hogar con bases cristianas sólidas, también entendí que algunas cosas las aprendí mal. Y tenía que tener la humildad para desaprender, para exponerme a la palabra de fe y saber que habían áreas en mi vida que no estaban bien, aunque ya caminaba con Dios. Entonces, si batallo con el orgullo, tengo que desarrollar versículos que me ayuden a ser una persona más humilde. Pues tengo que ir a la Biblia y buscar esos versículos, porque la fe viene por él. Entonces, si yo necesito fe para ser un hombre, o usted es una mujer más humilde, tienes que ir a la palabra, versículos que hablen de humildad. Tienes que leerlos. Tú tienes que leerlos en voz alta para que los puedas oír. Cuando tú declaras la palabra sobre tu vida, tú la hablas, y cuando la hablas entra por tus oídos. Y la fe viene por él. Entonces tú no necesitas siempre que el pastor te predique la palabra. Por ejemplo, batallas con el orgullo: pastor, deme una predicación sobre la humildad. No, tú puedes tomar la palabra, porque la fe viene por él. Y tú tomas los versículos y los declaras, y cuando tú los declaras, los hablas, tú los oyes. Entonces tú comienzas: Señor, tu palabra dice que bienaventurados los mansos de espíritu, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gracias, Señor, que yo renuncio al orgullo, a la arrogancia, a la soberbia. Yo declaro que tú me das un espíritu manso. Tu palabra dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Yo quiero aprender de tu humildad. Y cada vez que tú hablas la palabra, la fe viene, porque la fe viene por él. ¿A dónde el Espíritu Santo te quiere llevar esta noche? ¿Cuál es esa área en tu vida que te cuesta cambiar? Hay gente que batalla con el temor. Durante estas cuarentenas, a veces es inevitable que personas hayan quedado con temor, con miedo, con susto. Es más, en la escuela teológica que tenemos, está ahorita suspendida, pero la hemos tenido por muchos años. Hay una enseñanza de 8 horas. Yo recibí 12 horas de esta enseñanza. Se llama fe versus temor. Temor a la soledad, temor al compromiso, temor a enfermarse, temor a caerse, temor a perderse, temor a la escasez, temor a la muerte. Hay muchas clases de temor. ¿Cómo ataco el temor? A través de la fe. Y la fe viene por él. Entonces tú tienes temor a la enfermedad, tienes que oír y oír y oír palabra de sanidad. Aló. Tú tienes temor a la muerte, entonces tienes que oír versículos que digan: el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios, porque Él me saciará de larga vida. Aleluya. Entonces tienes que declarar. Si vienen pensamientos de muerte y tienes temor a morir joven, tienes que declarar: no, yo honro a padre y madre para que me vaya bien, y voy a ser de larga vida en esta tierra. ¿Te das cuenta cómo viene la fe? La fe viene por él.
Entonces tienes que identificar cuál es el área en la que más batallas, ir a la Biblia y buscar esa palabra, buscar ese rema de Dios. Te voy a explicar qué es el rema, porque una gran mayoría sabe y otros no. Romanos 10:17, en la Reina Valera dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Diga conmigo, por la palabra. Esta palabrita, palabra, en el griego tiene dos significados. Uno es el logos. Diga conmigo, logos. L-O, la G de gato, O-I-S. Diga conmigo, logos. Logos es lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho está escrito en la palabra. Y la otra palabra en el griego, que significa también palabra, es rema. R-H-E-M-A. Diga conmigo, rema. Rema es lo que Dios está diciendo. Se lo repito. Logos es lo que Dios ha dicho y rema es lo que Dios está diciendo. El logos es la palabra escrita. Entonces tú estás leyendo el logos de Dios. Y mientras tú lees la Biblia, que es el logos, lo que Dios ha dicho, de pronto hay palabras que como que saltaran de la Biblia y se te meten al corazón. Es que Dios acaba de darte un rema. Yo todos los días leo la Biblia, el logos de Dios, como pescando. Entonces yo abro la Biblia y es como que yo lanzo el anzuelo y estoy viendo a qué horas pico una palabra. Y yo digo, Señor, eso es para mí. Entonces yo salgo cada día con un rema de Dios. Tú debes tener un rema para tu matrimonio, casados. Una palabra que Dios te da de la Biblia, que sabes que lo que Dios unió, el hombre no lo va a separar. Aleluya. Una palabra que te dice que mejores son dos que uno. Aló. No es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia. Cuando ese rema viene a tu corazón y el diablo trata de decirte, ay no, pero tú estabas mejor antes cuando estabas solo, te iba mejor, tú vas a decir, diablo mentiroso, yo tengo un rema de Dios para mi matrimonio. Aló. Yo estoy mejor acompañado. Dice que mejores son dos que uno, porque si el uno cayere, el otro levantará. Aleluya. Porque la fe viene por él. De pronto hay alguien que batalla con la escasez aquí. Dice, pastor, pero ¿cómo me cuesta prosperar? La pobreza y la escasez es un estado mental. Y tú tienes que ir a la palabra. Oído, hay más de 500 versículos en la Biblia que hablan de oración. Hay más de 500 versículos que hablan de fe. Pero hay más de 2000 y pico de versículos que hablan del dinero, de las finanzas. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Raíz de todos los males es la codicia, la avaricia, la corrupción. Pero Dios quiere bendecir a sus hijos. Y quizás tú batallas con la escasez. Tienes que buscar versículos en la Biblia y tienes que oírlo. Yo lo hice en algún momento de mi vida. Yo comencé a oír y a oír y a oír palabra donde Dios me recordaba, amado, tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y eso no es suficiente oírlo una sola vez, porque la fe viene por él. No lo dije en la mañana, pero lo voy a decir en la noche. Hay una prédica de un hombre llamado Merle Hankins. Un día de estos yo dejo que mi esposa, porque tiene una unción y una gracia para predicar de prosperidad, de diezmos y ofrendas, pero un día de estos yo le voy a abrir el corazón y le voy a dar una prédica de cómo Dios nos hizo prosperar en esta tierra. Cómo Dios nos trajo hace 13 años con 50,000 pesos en el bolsillo. Y usted hoy ve la bendición de Dios, pero no todo el tiempo fue así. Nosotros duramos 3 años y medio en una casa. Nos tocaba recoger el agua con un tubo. El segundo piso era de madera, como un solar allá arriba. Y cuando se llenaba el tanque, nos mojaba la casa donde vivíamos.
donde las puertas eran cortinas, donde no había un piso de cerámica. Pero ahí Dios nos entrenó en la fe para creer que Él nos podía prosperar en esta tierra. Aló. Y no solamente prosperarnos, sino que a través de nuestra prosperidad podríamos bendecir a otros. Aló. Pero yo recuerdo que hubo una época en que no despegábamos financieramente y yo tuve que... Hay una prédica de un hombre llamado Mark Hankins de fe, y yo comencé a escuchar y a oír. Yo creo que esa prédica la oí, sin exagerar, más de 30 veces. Y ese pastor hablaba que él daba, y que Dios le dio y que Dios lo prosperó. Y al principio me chocaba, me molestaba, porque yo decía, ¿cómo así que para él funciona y para mí no? Entonces tenía que seguir ¿qué? Hasta que la palabra se comenzó a revelar en mi corazón. Y yo dije, no, si yo no comienzo a dar de la manera que Dios quiere que dé, nunca voy a ver esas cosechas. Y recuerdo que Dios me comenzó a desafiar. Apenas llevamos unos meses en Leticia, y salir a Bogotá en esa época era un milagro, porque un pasaje podía costar hasta $1.000.000. Yo no sé si alguien recuerda. Y había un vuelo de carga para salir. Yo decía, aunque sea un vuelo de carga, pero vamos a salir a un congreso que queríamos ir. Y en 6 meses lo que yo pude ahorrar fueron $100,000. Y el vuelo de carga valía casi 300,000 en la época. Y yo quería ir a un congreso y yo decía, Dios, pero yo tengo 100,000. Y Dios me dijo, siémbralos. Y yo, antes tenía 100,000, me faltan 200. Si yo doy 100, ahora tengo 0. Y Dios me dijo, vas a sembrar en esa pastora que también quiere ir a ese congreso de otra iglesia. Aló. En tu mamá. En ese tiempo estaban pastoreando la cruzada. Y Dios me dijo, siémbraselos. Y cuando yo sembré, me llamó un amigo y me dice, imagínate que conseguí cupo para ti, para tu esposa, gratis en el vuelo de carga. ¿Alguien puede aplaudir a Dios? Y ahí yo dije, esto funciona. Pero tuve que... yo comencé a desarrollar fe para comprar una plancha, una licuadora, una nevera. Nuestros primeros meses de matrimonio, todo el mundo sabía que el almuerzo de mi esposa era pasta con atún, porque no teníamos cómo guardar carne o pollo. Así que teníamos que desarrollar fe para una nevera. Pero la fe comenzó a crecer cada vez que oíamos la palabra de Dios. Dios ya nos ha permitido hasta sembrar tierras en otros ministerios, terrenos. Y Dios nos ha multiplicado eso. Un día le cuento con detalle, no me quiero salir tanto de la prédica. Pero la fe viene por Él. Estoy hablando porque hay personas que dicen, pastor, me cuesta prosperar. Tú necesitas un rema de Dios. Debes oír la palabra hasta que esa palabra se te revele, te rompa la cabeza y te saque esa mentalidad de escasez, de pérdida, de fracaso. Y Dios te dé, como dice, la mente de Cristo. La mente de Cristo no piensa en escasez. La mente de Cristo piensa en abundancia. La mente de Cristo es excelente. La mente de Cristo piensa en lo mejor. Alguien puede alabar a Dios en esta noche. Aleluya. Un ejemplo de lo que es un rema, Mateo 14:28. Mateo 14:28 dice, esto es Jesús caminando en las aguas. Los discípulos están en el barco en medio de una tormenta. El barco parecía hundirse. Y Pedro le dice a Jesús. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Versículo 29. Y él dijo, ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oído a esto. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa palabra es rema. La fe viene por el oír el rema de Dios. Entonces logos es lo que Dios ha dicho y rema lo que Dios está diciendo. El rema es una palabra específica para una persona específica en un momento específico. Lo vuelvo a decir. El rema de Dios es una palabra específica para una persona específica en un momento. Entonces Pedro está con los discípulos en la barca. La barca parece que se hunde. Jesús camina en las aguas y Pedro dice: si eres tú, mira esto, manda que yo vaya. ¿A quién? A ti. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Yo me bajo de esta barca si tú me das un rema. Yo me bajo de la barca si tú me das una palabra. Si eres tú, dame una palabra. Y Jesús le lanza un rema a Pedro. ¿Y cuál fue el rema que le lanzó? Ven. Pregunto, ¿el rema para quién fue? ¿Para quién fue el rema? Para Pedro. Si Dios no te da un rema, no te bajes de la barca, porque te hundes. El rema de Dios fue para Pedro. Jesús le dice a Pedro: tú, Pedro, ven. Y Pedro toma el rema de Dios y se baja de la barca y comienza a caminar. Escúchame esto. ¿Cuántos ya saben que por la ley de la gravedad, si tú intentas caminar sobre las aguas, ¿qué va a pasar? Te vas a hundir. Entonces, lo que sostuvo a Pedro no fueron las aguas. Lo que sostuvo a Pedro fue el rema, la palabra que Jesús le había dado. Si Jesús te ha dado una palabra, te puedes bajar de la barca y caminar tranquilo, que no te vas a hundir. ¿Alguien dice amén? Dáselo fuerte a Dios si tú lo crees. Dios le dio una palabra a esta iglesia en medio de la pandemia. Dios me dijo: ni uno de ellos se va a perder. Yo les conté la historia que en medio de esas cuarentenas aparece un video de una iglesia en Italia y me lo mandan al Facebook. Y el video era de un pastor en Italia que llega a la iglesia y ponen música así bien triste, música así de, no sé, de que no hay esperanza. Y entonces el pastor abre las puertas de la iglesia y comienza a ver las sillas, y habían fotos de todas las personas que habían partido a la eternidad por ese maldito virus. Y tienes que cuidar lo que oyes, tienes que cuidar lo que ves, porque la fe viene por él. Así como viene la fe, viene el temor. Y yo miré eso. Era un mensaje, aunque parecía muy lindo, pero era también un mensaje del diablo, que te pone a pensar: bueno, cuando abran las puertas, ¿cuántos van a faltar? Entonces yo necesité un rema de Dios. Y Dios me dijo: todos van a pasar al otro lado. Es la historia cuando los discípulos iban en la barca y parecía que se hundían, pero Jesús le había dicho: pasemos al otro lado. Y Dios me dijo: ni uno de ellos se perderá. Y hasta el día de hoy ha sido así. Dios ha protegido a cada miembro de esta iglesia, a cada líder, a cada servidor. La mano de Dios, la protección de Dios está y estará sobre esta casa. Alguien aplaude al Rey de Reyes. Nosotros hemos caminado en un rema de Dios, que no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestras moradas. Entonces Pedro se baja y camina en el rema de Dios. Tienes que tener cuidado, porque lo que constantemente oímos lo terminaremos creyendo.
Entre más oímos la palabra, más fe vendrá a nuestras vidas. Hay muchas voces hablándonos todos los días. Debemos aprender a escoger las voces que vamos a oír, porque hay voces que producen fe, pero hay voces que producen temor. ¿Cuántos ya conocieron a alguien que usted está bien animado? Usted tiene un proyecto, sale usted feliz de la iglesia, cubierto con la sangre de Cristo, está usted feliz y de pronto se encuentra con alguien en la calle y sí sabe, vecina, esto se va a poner peor, ¿no? Y se viene el rebrote, ¿no? Y usted sale con fe y de pronto aparece gente para arrancarlo, para drenarle la fe. Usted tiene que tener cuidado de lo que oye y a quién oye. Un ejemplo clásico que yo les he dado. Usted ha visto que hay un programa, creo que en Discovery o en History Channel, que se llama Catástrofes Aéreas, ¿sí sabe? ¿Qué pasa si usted se pone por 2 horas a ver catástrofes aéreas y usted al otro día tiene vuelo? Vamos, dígame. Cuando usted se sube en ese avión, lo primero que usted piensa de ese avión, ¿qué es? ¿Por qué? Porque por 2 horas usted estuvo oyendo y viendo tragedias, oyendo y viendo cosas de temor. Tienes que cuidar lo que oyes. Tus oídos no son caneca de basura. Tenemos que tener cuidado con la música que oímos. Tú no puedes estar oyendo música. Mire, la música hoy en día está cargada de tanta impureza. Tienes que tener cuidado de lo que oyes. Hay música que está estimulando la inmoralidad sexual todo el tiempo. Hay música que está estimulando la infidelidad. Y tú dices, pero yo quiero tener pensamientos puros. Pero si escuchas música impura, no lo vas a lograr, porque la fe viene por él. Por más que trates de vivir una vida en santidad, si no cuidas lo que oyes, no lo vas a lograr. ¿Aló? Yo les decía esta mañana, hay música gospel para todos los gustos, para lo que usted quiera. Yo les contaba que en el seminario me conocí con un hombre de Dios. Él se llama Chad García y tiene una iglesia en Bogotá que se llama Rebaño de Lobos. Yo no sé si él va a ver esto después. Un saludo para Chad. Y yo un día le dije, bueno, él es con el cabello acá. Él antes de Cristo estaba todo tatuado, entonces lleno de tatuajes, 2 aretes, cabello largo. Y era compañero mío en el seminario de teología. Llegaba con su corbata y el cabello largo y todo. Yo le decía, Chuck, ¿por qué le pusiste a tu iglesia Rebaño de Lobos? Y él me dice, pastor, porque el diablo es un lobo y se disfraza de oveja, me dice. Pero nosotros somos ovejas y nos vamos a disfrazar de lobos. Y a su iglesia llegan todos los metaleros, los skaters, todo ese tipo de muchachos. Y yo recuerdo que él tenía una banda, no sé si todavía la tiene, pero en esa época era como de metal, pero era algo como así. Dios, aleluya. Y ellos se conectaban con esa música. Y yo no lograba conectarme con esa música. Pero ellos se metían a orar en lenguas y escuchaban esa música. Y estaban orando en lenguas. Oh, Rakamarro, Broshekina, Ramaray. Y oraban en lenguas escuchando esa música. ¡Ah, aleluya! Y yo decía, Dios mío. A mí me parecía un poco loco el asunto. Pero ¿cuántos sabemos? ¿Cuántos saben que hay un versículo que habla de la multiforme gracia de Dios? Y Él le llega a una generación que yo no le puedo llegar. Como dicen algunos, yo soy muy yuppie para llegarles a ellos. Pero ellos llegan y ven un pastor así, con chamarra y tatuajes y el cabello largo, y es un hombre de fe. A ellos los invitaban a conciertos seculares y todos con su... Pero cuando ellos se subían, marcaban la diferencia.
los jóvenes comenzaban a llorar, le entregaban su corazón a Jesús. Aló. Entonces no hay excusa. Le di un ejemplo extremo. Hoy hay vallenato cristiano, hay salsa cristiana. Aló. Hay salsa gospel. Le voy a contar algo. Uno de los más grandes grupos de salsa de Latinoamérica y de Colombia, que es el grupo Nietzsche, la mayoría de ellos, muchos de ellos son hoy en día pastores y han hecho excelentes producciones musicales con estos ritmos. Álvaro del Castillo, Charly Cardona, el trombonista del grupo Nietzsche, compañero mío en la escuela bíblica, ahorita toca con Carlos Vives, y él me decía: pastor, mi compañero en Nietzsche era un santero cubano, practicaba la santería, la brujería, hoy en día es pastor también. Y han hecho música excelente. Hay tremendos artistas vallenatos también. La que le guste, ranchera, rap, reggaetón, lo que sea. Yo sé que algunos solo se conectan con cuán grande es Él, o más allá del sol, ¿verdad? Y está bien, hay para todos los gustos. ¿A dónde voy con todo esto? Oído, que no hay excusa para seguir escuchando basura cuando hay excelente música gospel con un mensaje que trae vida, que trae fe, que trae transformación. No tienes que estar escuchando música que te incita a la inmoralidad, a la infidelidad, a la rebeldía. Alguien dice amén esta noche. Alguien puede alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Mi papá es de la costa, así que le gusta el vallenato. Yo llego a la casa y él está: tengo un Dios que todo lo puede y me da todo. Es lo que le gusta a él. En portugués hay mucha música de todos los ritmos. Y quizás algunos se conectan con una clase de música más que otro. ¿Por qué llegué al tema de la música? Porque la fe viene por él. Hay que cuidar lo que oímos. Juan 6:63 dice la escritura: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, el rema que yo les hablo, es espíritu y es que vida. La fe viene por el oír el rema de Dios. Tú necesitas un rema de Dios para cada área de tu vida, para cuando vengan las tormentas de la vida te puedas bajar de la barca y tú puedas decir: yo voy a caminar por encima de ese problema, porque Dios me dio un rema para mi matrimonio, Dios me dio un rema para mis hijos, Dios me dio un rema para mi salud, Dios me dio un rema para mi economía. No me hundiré en la escasez, no me hundiré en la enfermedad, no me hundiré en el temor. Mi hogar no se hundirá porque yo tengo una palabra, yo tengo un rema y caminaré hasta llegar al otro lado. Vamos, alguien alabe a Dios en esta noche. Alaba al Rey de Reyes. La palabra de Dios está cargada de vida, de ánimo, de fe, de poder. Déjeme cerrar en Hebreos capítulo 4 versículo 1. Aleluya. El mensaje esta noche es: identifica cuál es el área de tu vida que más te ha costado cambiar. ¿Cuál es el área de tu vida con la que tú más batallas? Pastor, yo batallo con la enfermedad. Yo salgo de una y me meto en otra. Me sano de la cabeza, me enfermo de los pies. Me sano de los pies, me enfermo de los pulmones. ¿Se ha conocido a alguien así? Se llaman dolores. Yo no sé antes cómo los papás podían ponerle a una de sus hijas Dolores. Alguien aquí se llama Dolores, me disculpa. Pero sí o no que esos nombres los habían puesto, ¿o no? María Dolores. Hay que cuidar lo que oímos. Aló. Hebreos capítulo 4 versículos 1 al 3 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa
de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Yo quiero cerrar esta noche con esto, escúcheme. Hay una promesa de Dios que se llama reposo. Hay una promesa de Dios que se llama reposo, calma, tranquilidad. Viene a mi corazón una palabra que Dios me dio esta mañana abriendo el servicio, se las voy a dar. No toda la vida tiene que ser una angustia. No toda la vida tiene que ser una bendita batalla. Hay personas que yo conozco que siempre están en aflicción, en angustia, están en un problema, están enojados con alguien. No toda la vida tiene que ser así. Hace 8 días mi preciosa esposa estaba de cumpleaños y en el arreglo floral venía un columpio. Preguntamos si se podían sentar, me dijeron que sí. Cuando mi esposa estaba sentada en el primer servicio, la palabra que Dios me dio es: dile que vienen tiempos de reposo. Me decía mi esposa esta tarde que ayer cuando vimos todo ese, no sé, como 300 niños aquí y la presencia de Dios, se sentía un ambiente tan lindo y tan especial. Mi esposa y yo no tuvimos que estar ahí para nada. Un equipo de trabajo, el pastor Manolo haciendo todo. Yo estaba tan tranquilo que me puse a repartir helado afuera. Tiempo de reposo, donde tú no tienes que tener todo el tiempo, ¿verdad?, estar angustiado, estar cargado por todo. Y me dice que Dios le recordó la palabra. Me dice: amor, cuando yo vi todo lo que Dios estaba haciendo con los niños ayer y todo el equipo de Iglequis trabajando, funcionando como debían funcionar, dice, yo estaba tranquila. Y yo creo que lo que Dios hace con la cabeza lo hará con el cuerpo. Vienen tiempos de reposo. No tienes que estar angustiada de por vida por tus hijos. Dios te va a dar reposo, Dios te va a dar calma. Tranquila, tus hijos y tus hijas están en las manos de Dios y nadie los arrebatará de su mano. Aleluya. Alguien puede alabar a Dios. Reposa en tu economía. Yo creo que la mayor bendición hoy es estar con vida. ¿Cómo nos enseñó la pandemia? Nos puso a todos en el mismo rasero. Si hay un techo sobre tu cabeza, si hay un plato de comida en la mesa, si ahorita te está esperando una camita con una almohada y un plato caliente de comida en tu mesa, alaba a Dios. Estás mucho mejor que muchos que están en un hospital. Vamos, alaba a Dios, agradece a Dios. Todos tenemos metas, ¿sí o no? Todos tenemos algo más. No, yo quiero la casita propia, pastor, yo quiero la moto, quiero cambiar la bicicleta, quiero un nuevo trabajo, quiero montar el negocio. Todos tenemos metas, pero descansa en Dios. Agradece por lo que hoy tienes. Cuando eres agradecido con lo que tienes, estás preparado para recibir lo que no tienes. Ponte de pie en esta noche. Reposo es una promesa de Dios para esta noche. La promesa de entrar en su reposo. Déjame Hebreos 4:1, gracias. Temamos pues no sea que permaneciendo la promesa, digan conmigo, la promesa, digan todos, la promesa de entrar en el reposo. ¿Sabes cuándo tú entras en el reposo de Dios? Cuando tienes un rema de Dios. Cuando Dios te da un rema, tú entras en el reposo de Dios. Y no importa qué tormenta pase al lado, tú dices, no, yo tengo una palabra. Dios me dio una palabra para este tiempo, no estaré angustiado. Dice el versículo 2,
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe. Pero voy a cerrar con el 3, dice, pero los que hemos creído, ¿dónde están? Voy a la otra oportunidad para un mejor amén. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Levanta tus manos a Dios. Yo no sé qué te angustia. Yo no sé qué te agita emocionalmente. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, salud, economía. No sé. Pero si tú crees, tú vas a entrar hoy en el reposo de Dios. Los que hemos creído. Los que hemos creído ¿en qué? Los que hemos creído en el rema que Dios nos ha dado. Los que hemos creído en esa palabra de Dios. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María, le dice, vas a tener un bebé. Ella dice, imposible. No conozco varón, yo no he tenido relaciones sexuales con nadie. ¿Cómo será que yo voy a quedar en embarazo? Y el ángel Gabriel le dice, el Espíritu vendrá sobre ti. Por tanto, lo que nacerá dentro de ti será llamado santo. Me gusta, dice, el Espíritu vendrá sobre ti. Y el Espíritu de Dios va a venir sobre ti en esta noche. Y van a ser un nuevo tiempo para tu vida. Cuando el ángel termina de hablar, la Virgen María dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa palabra es rema. Hágase conmigo conforme a tu rema, porque el rema es para una persona específica, para un momento específico. Y yo sé que mientras estoy predicando la palabra, a cada uno Dios le puede estar dando un rema diferente, porque Dios conoce tu necesidad. Gracias, Espíritu Santo. Pueden cerrar sus ojos solo y descansar en Dios un momento. ¿No les parece que ya ha sido suficiente tanta agitación, tanta angustia, tanto movimiento? Reposa en Dios. Yo aprendí a conquistar desde el reposo, a obtener victorias desde el reposo. Han habido momentos en que me afano, y por más esfuerzo que yo le ponga, a veces las cosas no fluyen y no se dan. Entonces me rindo y le digo, Señor, yo me rindo y voy a reposar en ti. Y se cumple la palabra que los que hemos creído entramos en el reposo de Dios. Este 2020 no terminará agitado, terminará en reposo. El 2020 no va a terminar como con tanta, ¿verdad?, angustia y qué va a pasar. No, terminarás este año en reposo. Terminarás este año en completa paz en el nombre de Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón. Levanten sus manos, queremos hacer una oración. Si tú has venido por primera vez, yo quiero que junto con nosotros repitas esta oración. Si estás ahí siguiéndonos en las redes sociales y tú dices, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Dios, repite conmigo esta oración. Y quiero que toda la iglesia acompañe a aquellos que la van a hacer por primera vez. También si alguien dice, yo me aparté de Dios y yo necesito volver a Dios, quiero dejar esa vida agitada. Yo un día tuve fe, pero ya no la tengo. Yo quiero volver a oír ese mensaje que produzca fe en mi vida. Quiero que repitan conmigo en voz alta esta oración. Digan conmigo, Padre nuestro, en esta noche vengo delante de ti
en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, murió en la cruz y resucitó para darme vida eterna. Abro mi corazón para que Jesucristo sea mi Señor, mi Salvador, mi sanador, mi libertador. Si me aparté, te pido perdón. Hoy me vuelvo al camino de todo corazón. Me tomo de tu mano para nunca soltarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Extiendan sus manos a Dios. Jehová les bendiga y les guarde esta semana. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que Dios tenga de ustedes misericordia. Yo declaro que esta semana el favor de Dios te va a sonreír. El favor de Dios sonreirá en tu casa. El favor de Dios sonreirá en tu vida emocional. El favor de Dios sonreirá en tu salud. El favor de Dios sonreirá en tu economía. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios te dé su shalom, su favor, su gracia, su paz. Que se te abran puertas que sería imposible que un hombre te las cerrara. Declaro una semana de soluciones y de respuestas en el nombre poderoso de Jesús. Alguien puede aplaudir a Dios. Aleluya.